Abrí los ojos sintiendo una luz fría, casi de luna, resbalando sobre mi piel. Al principio creí que continuaba soñando, pues mi cuerpo reposaba sobre mármol, desnudo como un recién nacido ofrecido al misterio. Pero el sueño no hubiese tenido olor, allí olía a incienso, a cera gastada, a un perfume antiguo, como si la noche hubiese rezado antes de venir a buscarme. Alrededor de mí 6 figuras en hábito blanco murmuraban un canto bajo, ronco, que vibraba en mis costillas. No miraban mi vergüenza, miraban mi alma, como si la vieran brillar a través de la carne. La más cercana alzó el rostro. Sus ojos eran de un gris húmedo, como ceniza mezclada con agua bendita. Bendito seas en tu retorno, aunque todavía no recuerdes tu nombre. Mi sangre se heló. ¿Mi retorno? Intenté incorporarme, pero mis brazos no me obedecieron. Una mano delicada, fría como manos de estatua, me sostuvo la nuca. No temas, susurró. La carne te duele porque esta no fue tu primera muerte. Sentí un latido ajeno dentro del pecho. Y supe sin saber cómo que algo mío ya había vivido allí antes. Me levantaron con suavidad, como quien sostiene un cuerpo recién moldeado. El mármol estaba húmedo de mi propio sudor. Las monjas caminaron alrededor, sin rozarme, pero la temperatura del aire cambiaba cuando pasaban, como si cargaran una sombra en sus hábitos. Me cubrieron con una tela áspera, color marfil antiguo, que olía a noches interminables y plegarias gastadas. ¿Ha despertado bien, madre? Una voz grave respondió desde la oscuridad del corredor. ¿Respira? El silencio fue tan denso que pensé que todas habían detenido el aliento al mismo tiempo. Respira, sí, pero no como los demás. Me llevaron por un pasillo estrecho donde las antorchas apenas sobrevivían. Las llamas parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran lamer mi piel. Noté que nadie respiraba realmente. No era que lo ocultaran, era que sus pechos no subían ni bajaban. ¿Dónde estoy?, murmuré. La monja que me guiaba me miró de reojo. En la casa del santo que no es Dios. Sentí un puñal de frío atravesarme la garganta. El aire, pesado y sin vida, parecía vigilarme. Me llevaron a una sala circular donde la luz caía desde un tragaluz demasiado alto para pertenecer a ese mundo. No había muebles, solo un círculo de piedra con símbolos que parecían moverse como lombrices impulsadas por el calor. Allí me esperaba una mujer distinta a todas las otras. Su hábito no era blanco sino azul profundo, tan desgastado que parecía haber sobrevivido a siglos de llanto. Déjenlo conmigo. Las demás se retiraron. La monja azul se acercó sin hacer ruido. Era increíble, sus pies no producían eco, como si la piedra no se atreviera a tocarla. Tu alma está abierta, dijo con voz apagada. Déjame cerrarla antes de que algo más entre. Extendió una mano hacia mi pecho, pero no tocó la piel. Aún así sentí sus dedos hundirse en mí, como si atravesaran costillas y memoria. Un calor íntimo casi vergonzoso se extendió hacia la base de mi vientre. ¿Qué me estás haciendo? Calmar lo que trajiste de tu primera vida. Cerré los ojos, pero la sensación seguía, un roce que no era carnal, sino espiritual, y sin embargo más íntimo que cualquier caricia. Cuando abrió la mano, mi pecho volvió a sentirse vacío. Descansarás ahora, ordenó. Me tendió sobre una cama de madera vieja, cubierta con sábanas demasiado suaves para haber sido tejidas por manos humanas. La sala tenía un ventanuco. No veía el exterior, solo un cielo gris amarillento que latía como si fuera un pulmón. Me dormí sin querer. Me despertó una sensación cálida en el cuello. Al abrir los ojos, vi la silueta de un ser sentado al borde de la cama. No tenía rostro claro, parecía una figura hecha de luz quebrada, como vidrio iluminado por una vela lejana. Pero sus alas, oh, sus alas eran reales. Duermes inquieto, susurró con una voz que me reconocía. Intenté retroceder, pero no podía moverme. ¿Quién eres?
El que te vio morir la primera vez. La luz de sus alas se curvó hacia mí como dedos. Y el que te seguirá hasta la última. Me incorporé aún aturdido, pero el ángel ya no estaba. Solo quedaba un olor a metal y flores marchitas. La monja azul regresó con un pergamino. Debes aprender la primera regla antes de caminar por el templo. Desplegó el pergamino. Las letras parecían moverse como gusanos negros sobre la superficie. Nunca mires detrás del altar mayor. ¿Por qué? Porque nadie que lo ha hecho ha regresado igual. Otra monja entró con un cuenco de agua. El líquido se agitaba aunque la superficie estuviera quieta. ¿Qué hay allí? La monja azul me sostuvo la mirada, tan firme que sentí un temblor en la espalda. Lo que tú fuiste antes de nacer esta vez. El corazón se me aceleró. Yo estuve aquí antes. Estás aquí desde mucho antes que nosotros. Sentí que la habitación daba vueltas. Y por primera vez temí que descubrir la verdad fuese peor que morir. Me llevaron al templo principal. No era grande, pero las paredes parecían respirar con un ritmo lento. En el centro había una estatua de la Virgen, esculpida en un mármol oscuro que parecía absorber la luz. Me pidieron arrodillarme. Ora, susurró una de las monjas. Yo no sabía qué decir. No recordaba mi fe, ni mi vida anterior. Entonces la escuché. Una voz dentro de mi oído. Acércate, hijo mío. Me estremecí. La voz era dulce, casi sensual, como si cada palabra fuese un dedo acariciando la parte más vulnerable de mi alma. Te vi morir, y te vi volver. No huyas de mí. Me incliné sin querer. El mármol de la estatua tenía calor. Las manos de la Virgen parecían moverse apenas, como si quisieran tocarme. Un susurro ardiente me recorrió el cuello. Tu destino no es rezarme, sino entregarte. Y por un segundo sentí el impulso de besar la estatua. La monja azul me apartó bruscamente. No te acerques tanto, dijo con voz temblorosa. Ella me habló. Ella te habla porque te recuerda. Me llevaron a otra sala donde ardían docenas de velas negras. En el centro una mesa baja de piedra con marcas circulares. Debes pasar por la prueba del pecado de luz. ¿Qué es eso? La única forma de que el templo decida si puedes vivir aquí. Me hicieron colocar las manos sobre la piedra fría. La superficie empezó a calentar, luego a arder, pero no pude retirarlas. Las velas negras se encendieron solas, una por una. Tu pecado ilumina, susurró la monja azul, y el templo quiere verlo. Vi un destello salir de mis manos. Luz blanca, casi plateada. Pero en el centro había un hilo rojo, vivo, palpitante. Es deseo, dijo ella, retrocediendo. ¿Deseo de qué? De alguien que ya no existe, o aún no ha vuelto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me llevaron a una habitación enterrada bajo el templo. La llamaban el cuarto azul, aunque la piedra tenía un tono gris verdoso como agua estancada. Allí 7 monjas flotaban sobre el suelo sin tocarlo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. ¿Qué son ellas? Guardianas de tu alma perdida. Las monjas blancas comenzaron a cantar. No era un canto humano, era un sonido grave, casi subterráneo, que hacía temblar los huesos. Una de ellas descendió lentamente hasta quedar a pocos centímetros de mí. No tenía expresión, pero su rostro transmitía un anhelo profundo, triste, como si hubiese llorado siglos enteros sin producir lágrimas. Él volvió, pero incompleto, murmuró una voz que no salía de su boca sino de las paredes. Sentí que algo me tiraba del estómago, como si quisieran arrancar un recuerdo. La monja azul intervino. Basta. Las figuras flotantes retrocedieron. Pero dejaron en el aire un murmullo. Aún tiene el sabor de la muerte anterior.
Cuando salimos el templo estaba más oscuro. Es noche de vigilia, dijo la monja azul. Escóndete detrás de mí y no abras la boca bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque esta noche la tentación pasa rozando la lengua. Avanzamos por un corredor iluminado por brasas. Las puertas se abrían solas, dejando ver sombras humanas mezcladas con figuras que no eran humanas. De pronto algo cálido tocó mis labios. Un aliento. Prueba, solo una vez, susurró una voz femenina. La sombra se acercó. Un rostro hermoso sin ojos con una lengua roja que brillaba como hierro caliente. La lengua tocó la mía apenas un instante. Me quemó. Caí de rodillas jadeando. No lo pruebes, gritó la monja azul. Pero ya lo había probado. Y el sabor era dulce, intensamente dulce como un fruto prohibido. ¿Qué fue eso?, pregunté. Ella me miró como si hubiera perdido algo. Uno de tus pecados te reconoció. Al amanecer me llevaron a una pequeña biblioteca subterránea. Olía a madera vieja, cuero húmedo y un leve aroma a hierro. Debes ver esto, dijo la monja azul. Abrió un cofre de piedra y sacó un libro grueso, encuadernado en lo que parecía piel muy antigua. ¿Qué es? Tu historia. Al tocarlo, la tapa se agrietó. Y entonces la vi, una gota de líquido rojo fresca, bajando por la esquina como si el libro sangrara. Yo retrocedí. Eso no es posible. Ella lo abrió lentamente. En la primera página, escrito con tinta negra, había un nombre. Mi nombre. Pero no el que yo recordaba. Un nombre que nunca había escuchado. Y aún así, al verlo, sentí un escalofrío tan profundo que mis rodillas casi cedieron. Bienvenido de vuelta, dijo ella con voz quebrada. Tercera vida. Cuando la monja azul cerró el libro, el silencio que quedó no fue silencio de templo, fue un silencio de sepulcro. Algo bajo las piedras se estremeció como un animal gigante que llevaba siglos durmiendo y acababa de escuchar mi nombre de nuevo. Yo seguía mirando aquella primera página, hipnotizado por las letras que iban oscureciéndose como si la tinta se estuviese pudriendo. Ese nombre, mi nombre antiguo, se retorcía en mi mente como una serpiente despertando tras el invierno. No lo pronuncié. No podía. Sentía que si lo decía en voz alta, mis dientes caerían, mi alma se partiría, o el ángel que me observaba dormir regresaría para reclamar lo que aún le pertenecía. La monja azul tomó mi mano, fría como el mármol donde había despertado. No lo digas, murmuró con un temblor que intentaba ocultar. Si lo pronuncias antes de tiempo, tu vida recién entregada se quemará desde adentro. Quise preguntar por qué, pero antes de hablar, el templo entero emitió un gemido profundo, como un lamento atrapado entre muros antiguos. Las velas se apagaron una a una, sin viento. El libro volvió a sangrar, esta vez no una gota, sino un hilo fino que bajó hasta la mesa. ¿Qué significa esto?, susurré. Ella bajó la cabeza. Significa que él, ya sabe que volviste. Un escalofrío me subió por la columna, helando mi respiración recién recuperada. Antes de que pudiera preguntar quién era él, el campanario del templo sonó sin que nadie lo tocara, 3 campanadas graves que parecían venir desde lo profundo de la tierra. La monja azul apagó la lámpara y me cubrió con la sombra de su cuerpo. Escúchame bien, dijo con voz rota. Aún no recuerdas tu primera muerte. Tampoco la segunda. Pero él sí las recuerda. Y vendrá por ti antes de que recuerdes porque lo dejaste vencer la última vez. Sentí mis pulsos golpear como tambores rituales. El libro, todavía abierto en mi nombre prohibido, temblaba. Y al cerrar los ojos, vi unos alas negras extendiéndose sobre mí, como si la memoria perdida intentara regresar gota a gota. La monja azul me apartó del cofre mientras las campanas seguían llorando. Prepárate para el segundo día de tu retorno, susurró.
porque el templo solo ha probado tu presencia, y pronto querrá probar tu alma.